Sanar bailando. Esa charla nos convoca hoy. El cuerpo nos va dando señales, nos va avisando con dolores, con síntomas. Podemos escucharlo o podemos no hacerlo para poder seguir y ser productivas y ser productivos. Pero hay un momento en que por amor nos frena. Vamos a estar en una conversación fabulosa con Nati Ferrer. Ella es coach y bailarina y fusionó estas dos facetas de su vida para crear su método que se llama Renacer en Movimiento. Después de atravesar una enfermedad muy dura como lo es el cáncer y haber podido conectar con la sanación a través del baile, a través del movimiento, a través de la danza. Esa experiencia la vamos a compartir hoy con Nati, que muy generosamente desde Francia, es muy tarde allá, va a estar hoy aquí con nosotros contestando algunas de las preguntas que han hecho durante la semana y algunas de las inquietudes que vayan surgiendo para tener una herramienta nueva de cómo conectar con nuestro cuerpo. Muchas veces canalizamos la terapia en lo que es la psicología y eso está muy bien porque nos ayuda y la mente está atendida, la salud mental es muy importante, pero nos vamos olvidando del cuerpo. Entonces es importante escucharlo y empezar a crear estrategias que nos permitan conectar con él. Desde distintos lugares, no solamente desde la actividad física o desde la caminata, también puede ser desde el yoga, desde la meditación. Bueno, cada uno va a ir encontrando sus estrategias. Nati nos trae algo muy innovador y muy interesante que tiene que ver con darle lugar al cuerpo, con darle lugar al baile, con darle lugar al movimiento, y eso nos lleva a la sanación. En este vivo de Instagram. Espera. Nati. Hola Nati, ¿estás? Hola Anto, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bien, Así muy que bien. Gracias. Ahí veo negro. Ahí está. yo te veo negro a Sí, vos, pero no sé si doy vuelta a la cámara te queda negro a vos, ¿no? sí, pero ¿sabes Ah, qué? A veces sucede esto con Instagram. sí, sí, me ha Entonces pasado. nos vamos a tener que guiar por la intuición. Dale, Este, pero bueno, confiamos en que se ve y se escucha bien. Ya alguien nos dirá eso. dale, Les perfecto. contaba que está desde Francia. ¿Qué hora es allá? Ya es tarde. Acá son las 6 de la tarde, Bien, bueno, 18 horas. gracias. Gracias por esta conexión. Nati es Placer. argentina, pero vive en Francia y en Brasil, en ambos lugares. ¿Cómo es eso, Exactamente. Nati? ¿Qué te llevó a Brasil? A Brasil me llevó desde el 2015, hace, sí, 10 años o un poco más quizás. En aquel momento empezó siendo un espacio de descanso, un espacio de vacaciones, un espacio de conectarme conmigo. Sentía como una energía muy única en Río y cada vez que tenía vacaciones en mi trabajo me iba a descansar 1 o 2 semanas a Río. Y bueno, después se convirtió en el lugar preferido para ese descanso, para conectarme conmigo, no sé, me sentía de otra manera. Era un lugar en el que de alguna forma ya empezaba a ser esa versión mía que quería emergir, ¿no? Eh, y, y así empezó con esas vacaciones y después siguió, bueno, tomaba clases, por supuesto, de samba, y así seguí hasta que me enteré que podía bailar en el Carnaval de Río. Me invitaron a participar en una escuela. Y bueno, a partir del 2020 fue mi primer carnaval en el que participé y bueno, de ahí en más, todos los carnavales. Así que ese fue el amor a primera vista con Río. Hermoso, hermoso. Aparte, bueno, la foto que compartimos, brillando ahí, como la cara radiante de estar en el lugar ese que tanto Sí. te apasiona. ¿Nos quieres contar, Nati, un poco de quién sos y tu trayectoria como bailarina y coach? Dale. Eh,
Hoy en día te diría que me puedo como definir como la creadora de un método que se llama Renacer el Movimiento, en el cual integro mi recorrido como mi proceso de sanación, esto de haber resurgido después de un cáncer de mama, que fue la puerta a una nueva vida para mí. Lejos de ser el peor momento de mi vida, fue el momento más transformador. Y a partir de esto, junto con formaciones que fui tomando con el camino de aprender de otros mentores, de formarme en coaching, de hacer biodanza, mentalidad, hasta formarme con un deportista de alto rendimiento. Bueno, todo esto que fui tomando como fue la puerta para aplicarlo a este proceso de sanación y hoy en día lo que hago es acompañar a otras personas a que puedan lograr esos resultados que están buscando. Y bueno, con este creo que lo más valioso es que más allá de la teoría de que uno pueda tener, sino es dar el resultado o el testimonio vivo de que es posible y que ese testimonio es el mío, ¿no? Entonces, hoy es eso a lo que me dedico. Hermoso. Ahora en un ratito vamos a hablar de lo que es renacer el movimiento, pero me gustaría que nos cuentes cómo fue ese proceso de esa enfermedad tan dura y los momentos oscuros y difíciles que aparecen cuando el cuerpo estalla y cómo atravesaste ese periodo y elegiste la danza como una posibilidad de sanar. Bien. Mira, yo siento que más allá de una elección, creo que fue algo que me nació. El movimiento y la danza fueron como algo que surgió en mí, que creo que es una herramienta que ya tenía desde antes, pero la empecé a sentir de otra manera, empecé a entenderlo de otra forma, y era mi conexión con la vida. En medio de todo ese barullo, de ese miedo, de esas complicaciones, porque en medio del tratamiento fueron, bueno, imagínate, consulta médica, interconsulta, tuve algunas cuestiones con la obra social, abogados, bueno, muchas complicaciones que hacían a que todo eso fuera un poco más difícil de lo que uno piensa. Y en medio de todo eso, el conectarme con la danza, con la música y volver a mí era como parar un poco con ese ruido y darme cuenta de que más allá de todo eso, de que yo me podía volver a conectar con la alegría y con la libertad, que podía parar un poco de salir de esa situación, ¿no? Y eso realmente me hacía sentir que yo era mucho más que ese diagnóstico, que esa situación, que era más grande que el problema que se me presentaba en ese momento, ¿no? Entonces, así fue un poco como comencé. Y ahí un método, aparte de eso, de superar tu propia dificultad y con eso crear un método para compartir con otras personas que quizá están atravesando un momento oscuro, porque cuando el cuerpo te dice basta y te frena, es desolador, es muy difícil de llevar, uno siente que no tiene salida, uno siente que también está el autocastigo, esto de hice todo mal, y ahora me Sí. pasa esto. Entonces, cómo ir manejando la cabeza, el diálogo interno y cómo el baile quizá también, te lo pregunto, el baile quizá también te puede sacar de ese diálogo interno, de ese auto boicot. ¿Cómo es la relación mente-cuerpo? Es fundamental, porque el cuerpo, digamos, dentro de estos grandes pilares, por ejemplo, que tiene el coaching, si querés, viéndolo desde la mirada del coaching, donde se analiza, donde se tiene en cuenta el cuerpo, la emoción y el lenguaje. El cuerpo es el que no miente, el que no tiene posibilidad de uno decir lo que no quiere decir, ¿no? Es lo más transparente. Y también es la posibilidad justamente que te da de cortar con esa conversación interna, con ese diálogo interno
negativo de alguna manera que te lleva, que me llevaba en ese momento al miedo, ¿no? A pensar o al dejarme llevar, porque a veces también creo que el hecho de cuando uno entra en ese momento que es inevitable, tenés ese miedo, eh, es como que si lo seguís alimentando y te dejás llevar, es como, no sé, como decirte, te subís a un tobogán y vas viendo que vas bajando, bajando y después seguís yendo por ahí. Y no hay un momento en el que digas, bueno, ok, estoy yendo por acá, ¿cómo hago para frenar este bajar, ir? O ir en la corriente de un río, no sé, como gráficamente para que lo podamos ver y decir, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer para frenar? O sea, me tengo que parar, tengo que tratar de agarrar algo, tengo que hacer algo, alguna acción que me haga darme cuenta de que no puedo seguir alimentando esa dirección y esa conversación interna y ese sentido de miedo, porque cuanto más me dejo llevar, eso más grande se hace. Y muchas veces el entorno, sin la intención, nos puede también llevar a eso, ¿no? Porque naturalmente vos hablas de cáncer y te da la palabra muerte, te da el miedo, te da personas que has perdido, personas que le han pasado muy mal. Cada uno tiene cada persona que haya transitado por un diagnóstico tiene también un recorrido diferente. No hay una posibilidad que haya dos diagnósticos, perdón, dos personas con el mismo diagnóstico y con la misma experiencia. Siempre hay algo diferente. Entonces, es algo que es muy, muy personal y creo que ahí es donde cuenta mucho el trabajo interno, ese trabajo propio de decir cómo llevar adelante esta situación y cómo hacer ese trabajo interno dentro de este momento. Sí, muchas veces el entorno por ahí no colabora por miedo, que es el miedo que te da perder esa persona, es amor, pero a veces no colabora ese amor, ¿no? Un amor que quizá a veces no ayuda, no acompaña, y que el enfermo o el que está atravesando por esa situación termina conteniendo también a los como doble carga, ¿no? Doble responsabilidad. Y cómo el baile puede, esto me encantó esto que dijiste de que la mente habla y rumea y el cuerpo no miente. Y cómo poder ir hacia ese lugar, ¿no? Escuchar el cuerpo que no te va a mentir y que está ahí, y que también está la posibilidad de que el movimiento ayude. Quiero agradecer antes de seguir a todas las personas que se están conectando. Gracias. Pueden dejar preguntas si les surge alguna duda para Nati, sobre el método, lo que sea. Tómense la libertad de escribir en el chat, de hacer preguntas. Lo mismo a quienes lo están viendo on demand, que siempre llegan mensajes re lindos y comentarios sobre los vivos. También está el Instagram de Nati. Si tienen dudas, si quieren tener una consulta con ella, lo que sea, también se pueden comunicar. Gracias por estar aquí. Después de estos agradecimientos, Nati, preguntarte, Sí. como también a modo de anécdota, ¿cuál fue el momento? O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento que vos te diste cuenta que el baile te sacaba de donde estabas? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo empezaste a implementar el método que creaste en vos antes de ser un método en sí? Eh, yo creo que el momento crucial fue cuando estaba atravesando el tratamiento de quimioterapia, que me enfrenté como a una situación, yo te diría como un jaque mate, porque creo que fue un momento muy difícil de una alergia severa dentro de ese tratamiento y tenía que volver a enfrentarlo, digamos, después de haber tenido una situación muy fea, con mucho miedo, con un cuerpo que casi estallaba dentro de esa quimio. Y la recomendación era continuarlo, tenía que terminarlo antes o después de la operación que venía y realmente eso me dejaba en una situación de mucho miedo y de decir cómo hago para sobrellevar esto. Entonces ahí creo que de alguna manera surgió esto de empezar a buscar esa fuerza interna, a buscar esa otra pieza que quizás hasta el momento no tenía o que nunca antes había necesitado o que nunca la había usado de esa manera, ¿no? Y ahí es donde surge, creo que ahí surge como esa posibilidad de decir, bueno, necesito eh, de algo más para poder afrontar esta situación. Y en esa búsqueda nace, bueno, valga la redundancia, renacer el movimiento.
¿Qué es exacto. renacer en el movimiento y qué lo diferencia de una sesión de coaching o de una clase de danzas tradicional, digamos? Mira, es una integración en realidad de todas bueno, de este recorrido, de este proceso de sanación, del resultado que yo obtuve, de las formaciones que fui haciendo, el acompañamiento de médicos integrativos, de estas formaciones que te decía de mentores, de mentalidad, de alto rendimiento, eh, hacer biodanza, formarme en coaching. Bueno, fue como recabar mucho, también leía mucho, y eso me fue dando el entendimiento de que lo que estaba transitando no era ¿cómo te puedo decir? Un momento solamente de muerte, sino que era un momento que me daba la posibilidad de ser encontrar otra versión de mí, ¿no? Como decir, ok, como te decía, hasta el momento cuando a mí se me presenta esta situación de la quimioterapia tan difícil, hasta el día anterior a eso yo no tenía las herramientas para afrontar esa situación. A partir de que esto sucede, yo siento que se me abre la posibilidad de que pueda empezar a transitar esto de otra manera y buscar en lo que ya tenía y en lo nuevo, lo nuevo que empecé a tomar y a buscar en otras personas, en cómo afrontarlo, ¿no? Entonces, el método justamente es una integración de todo esto, más mi resultado, y es también como darle a las personas que acompaño la posibilidad de que puedan llegar a ese resultado que están buscando de una manera, eh, ¿cómo te puedo decir? Acompañada primero, por supuesto, y direccionada, como decir, ok, vamos caminando hacia este lugar y accionando enfocados en un objetivo, ¿no? No simplemente como pasar eh, contenido teórico, ¿no? Sino ser el caso vivo de que eso es posible, de que yo ya lo transité y de que hay un montón de herramientas de las que nos podemos valer para poder acercarnos, estar en proceso y estar en camino hacia ese objetivo. Y me sale la palabra amable, ¿no? Como la posibilidad del baile, como mucho más amable a la hora de expresar el movimiento con el cuerpo, que quizás eh, el gimnasio, por ejemplo, hablo de otras disciplinas, ¿no? El gimnasio, por Sí, ejemplo, que es sí. más duro, ¿no? Más estructurado, o yoga, que es un poco más, más estilizado y tiene otras dinámicas, como el movimiento, el baile, me suena que es más amable, especialmente para acompañar un proceso difícil, duro, ¿no? Entonces te pregunto para quienes nos están escuchando y dicen, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo se puede imaginar una persona, si bien todas las personas son distintas y si bien cada caso es muy particular, pero si nos podrías compartir como a nivel general, ¿cómo sería una sesión o un trabajo con vos, con el método Renacer el Movimiento? Eh, bueno, primero decirte que no hay una sesión igual a la otra, porque cada persona, como te decía, viene transitando un camino único, ya sea con un diagnóstico o con con sus mismos desafíos de la vida, que pueden tener cualquier nombre, no solamente una enfermedad. Eh, entonces, en base a lo que la persona viene buscando, viene necesitando y el objetivo que tiene, le voy proponiendo primero es escuchar, tener una conversación, saber qué es lo que necesita, qué es lo que busca, a dónde le gustaría llegar. Y primero como esto, ¿no? Poder poner en palabras qué es qué es lo que siente hoy, qué es lo que piensa hoy, desde qué lugar está viviendo. Y a partir de ahí utilizar el cuerpo como otro canal de expresión. Muchas veces mediante la palabra no logramos poder poner, tanto sea consciente como inconscientemente, ¿no? En palabras lo que nos pasa. Y igualmente ese ya es un gran paso. He notado mucho alivio,
como mucha descarga ya solamente de la conversación, ¿no? Y después pasamos a otras etapas en las que vamos hacia el cuerpo, hacia ya no pensar, hacia no ya estar, no conversar, sino empezar a dejar que el cuerpo exprese lo que no pudimos expresar en palabras. Eh, También utilizo herramientas de programación neurolingüística, que eso depende justamente del objetivo que la persona quiera alcanzar. Hay muchas herramientas que podemos utilizar ahí y, y en base a eso voy combinándolas y viendo qué es porque, ¿cómo te puedo decir? Es algo como muy, que también va surgiendo en el momento. Hay veces que me ha pasado de sentir una música especial para esa persona y sentir que este tema es perfecto para trabajar con esta persona esto que me está trayendo, ¿no? Son confidenciales, por supuesto, así que no puedo dar detalles específicos de lo que he trabajado con las personas, pero sí me ha venido eso de decir, bueno, esta música me encanta y, y bueno, y en la siguiente, a partir de lo que estábamos conversando, lo sentí, es como algo, ya te digo, es puntual y como si te dijera, te hago un traje a medida de lo que vos estás necesitando en ese momento. No es algo que está armado, que yo te digo, bueno, tenés esto, esto y esto, estudiate acá, acá, allá y listo. No, no, es algo que hacemos en un uno a uno con la persona, ¿no? Qué linda la música, ¿no? Cómo la música acompaña en momentos de alegría para bailar y me gustaría que en un ratito nos cuentes qué sentís cuando estás en el Carnaval de Río, porque se te ve radiante y nos encantaría, digo yo, me encantaría que nos cuentes qué es lo que sentís ahí, porque estás como brillante. Y la música, la importancia de la música y cómo entrar a bailarlo, pero viste Sí. que muchas personas, y me incluyo, no sabemos bailar, decimos, no sé bailar, me da vergüenza bailar, no sé cómo hacer, ¿no? Y ahí está la mirada del otro, pensar en la mirada del otro, qué van a decir. Gracias a toda la Sí. gente que está y hay preguntas, ahora las vamos a leer. Gracias Tamara, Cari, Constanza, gracias por estar ahí. ¿Cómo, cómo, cómo se bailan las emociones, ¿no? Por decirte, y qué nos podrías decir a quienes sentimos que somos más duras que paquete de pastillas? Bueno, primero romper con esa creencia, ya me encantaría empezar por ahí, como eh, generalmente lo que más nos cuesta es eso, ¿no? Como romper con esa creencia que venimos de yo soy así, yo soy asá, a mí me cuesta esto, a mí me tal cosa. Bueno, creo que lo primero es no compararnos, porque generalmente esos juicios nacen de la comparación con otra persona, entonces si yo soy así o asá, ¿con quién me estoy comparando para decir que yo soy así o asá? Entonces ahí es donde no es necesario compararme con nadie porque este espacio es terapéutico, es sin juicios, es una cuestión de utilizar el movimiento corporal y la danza, no para mostrarlo y para hacer una coreografía que quede bien para hacerlo en un show, sino que es un movimiento para que yo me sienta bien y para ver qué siento cuando me estoy moviendo, ¿no? ¿Qué pasa en mí? Ese es el abordaje principal. Y sobre todo pensar en que mi cuerpo es único, que mi historia es única, como la tuya y como la de todas las personas que nos están acompañando ahora. Entonces la danza no tiene por qué ser igual a la de nadie, ¿sí? Tu movimiento va a ser único y va a reflejar tu historia, va a reflejar tus emociones, tus sentimientos y lo que a vos te está pasando. Entonces a eso es a lo que apunto, a que podamos expresarnos desde ese lugar y dejar un poco la exigencia de ser o de cumplir o de... No, eso es para otro momento. Quizás sí, en otro momento una clase técnica de samba, de salsa, como he dado en su momento, de tango, de otras disciplinas que he participado, sí, pero que son espacios para prepararnos para un show, para hacer una competencia en un lugar o para presentarnos en el carnaval, que hay que cumplir con ciertas exigencias, pero en este espacio la idea no es usar la danza como competencia, sino es este espacio para este bienestar y para este proceso de sanación. Increíble. Me encantó.
Y ahí Tamara, que además es psicóloga y dice la importancia, y no digo para poner el sello de una psicóloga lo dice, pero Tamara, que también trabaja mucho de manera terapéutica, nos está diciendo que lo importante de aliviar el cuerpo mediante el movimiento. Y cómo a veces lo Exacto. dejamos como en último lugar, en esto de trabajarnos la mente, haciendo terapia, o incluso conectando con algunas terapias holísticas, trabajando el alma, y cómo el cuerpo, que es el vehículo, el que nos lleva, muchas veces lo dejamos, ¿no?, para lo último. ¿Qué le podrás decir a personas que por ahí en este momento están atravesando una situación difícil o están viendo que su cuerpo les está dando señales de que ya no va más por ese lugar? ¿Cómo podemos conectar con el cuerpo para poder tomar mejores decisiones, escucharnos y también darle bola a la salud corporal por afuera de los medicamentos y lo que se sabe de la medicina, ¿no?, Mm. hegemónica? Bien, mira, yo creo que conectarnos con el cuerpo a veces lo sentimos como algo por ahí más difícil, no sé, como también pensamos en la meditación y nos parece que tenemos que hacer una gran actividad, que tenemos que lograr muchas cosas en en esa acción. Y yo te diría que algo simple que podemos hacer en nuestra rutina diaria es hacer una pausa, eh, cerrar los ojos, respirar, hacer 3 respiraciones, algo que nos lleve unos pocos minutos, ¿no? Te doy un ejemplo muy simple de algo que ya podrían aplicar. Eh, Tomar 3 respiraciones, cerrar los ojos, sentir el cuerpo, poder sentir, a veces cuando uno dice sentirlo es, ok, tengo los pies apoyados en el piso, moverlos, sentir el contacto sobre el piso, sentir el asiento, sentir cómo estoy sentada, el apoyo de la espalda, cómo están mis manos, siento alguna tensión en el cuerpo, el cuello cómo está, y ahí cuando le empezás a dar esa tensión, realmente decir, a ver, ¿cómo tengo en este momento la espalda? ¿Siento alguna rigidez? ¿Tengo esto? ¿Tengo aquello? Y ahí vas a ver que en ese momento lo vas a empezar a poder sentir y a percibir de otra manera. Eh, Ahí ya me parece que es una pequeña acción que es una hermosa pausa para poder hacer, que ahí uno lo puede extender a 5 minutos o menos si no podés. Y en movimiento te diría que sería poner una música, ya sea lenta, suave, media, la que en ese momento tu sentir te lleve y, y empezar a moverte acompañando esa música, puede ser con ojos cerrados también para ir adentro. Eh, y empezar, por ejemplo, a dibujar con las manos y con los brazos los movimientos, como a dibujar en el aire, ¿no? Como a pensar en que estás escribiendo algo y empezar a moverte desde ese lugar. Y darle libertad a los brazos para que se empiecen a mover en las manos y acompañar esa música. Y sobre todo esto que te decía, sin juicio, sin pensar en que lo estoy haciendo bien, que lo estoy haciendo mal, sino en eh, acompañar esa música y sentir qué es lo que el cuerpo le gustaría hacer cuando está escuchando esa vibración musical. Y desde ese lugar te puedo asegurar que el cuerpo se siente libre y se empieza cada vez a mover de una manera distinta, porque no lo estamos censurando, no lo estamos tratando mal de alguna manera, no le estamos diciendo esto, aquello, pum, pam, no, como le estoy dando permiso a que sea. Apagando la mente, ¿no? Diciendo, Exacto. bueno, ahora el cuerpo. De hecho, invito a las personas que estén viendo esto, tanto ahora en vivo como on demand, a que ya vayan conectando qué canción tienen ganas de escuchar para que cuando termine el vivo la podamos poner a todo volumen en casa, donde estemos y bailemos, ¿no? Como, Exacto. viste que hay momentos puntuales, ahí voy a leer un mensaje súper lindo, hola Guille. Hay momentos que la música es clave, no solo cuando vamos por ahí de noche a salir o a lugares, sino cuando limpiamos, ¿no? La música acompaña como ese momento medio piedra, o en el auto, ¿no? La música mientras uno va de un lugar a otro, en los viajes, la música siempre Sí. aparece.
está buena esta invitación que nos haces de entregarle el cuerpo a la música y no pensar tanto si bailo lindo, si bailo Sí. feo, si... porque realmente uno se siente mucho mejor cuando aparece la música en su vida. Te voy a leer, Mati, acá un comentario de Cari, que le parece. Dice, qué importante este tema, doy testimonio personal, mi hija Juana no puede muchas veces expresar en el lenguaje más común sus emociones, pero la música, junto al movimiento, ahí encontró un canal para conectar y fue sanador para ella y para la familia, de cómo el movimiento conectó a esa familia con entre todos, ¿no? En esto de que quizá Juana, su hija, tiene algunas situaciones diferentes del resto de su familia. Y el movimiento es como un lenguaje universal, más allá de que hablemos Exacto. mismo idioma, y cómo eso es importante, está buenísimo esto que traes vos de incluirlo en una de las posibilidades de sanación. Sí. Hermoso Bueno, mensaje de Cari. sí, gracias, Cari, gracias, Cari. Ahí se sumó alguien de tu, Carolina de Samba. Hablemos de eso, aprovechando esta Carolina. Contanos qué Claro. sentís cuando bailás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se siente formar parte del Carnaval del Río? Y cómo vas conviviendo todo esto, ¿no? Tu movimiento y además acompañar a las personas a que se muevan. Contanos cómo Exacto. es. Bueno, creo que tiene un poco de relación con esto que hablábamos antes. Mira, esto de cómo nos sentimos y uniendo un poco los puntos, ahora que me decís esto, vuelvo a cuando me decías cómo comenzó este método, qué pasó, en qué momento. Y yo te diría que nació también cuando pude sentir otra vez, sentirme y elegir qué sentir. Mirá lo profundo de esto. En medio de la quimioterapia, con este miedo que yo te decía, es qué sentimiento o energía elegir sentir para poder afrontar esa situación difícil a la que tenía que afrontar nuevamente, ¿no? Como estaba a punto, estaba en el baño de la clínica por salir a empezar la quimioterapia. Y en ese momento lo que recordé fue, dije, bueno, a ver, ¿dónde tuve los momentos más felices de mi vida o en qué momento tuve una energía que me desbordaba? Para traerla, ¿no? Como para nutrirme de eso y dejar el miedo un poco de lado para que no me bloqueara. Y me fui al carnaval del 2020, que fue el primero que participé, y ahí tuve un momento que me quedó grabado para siempre, que fue estar bailando, tenemos que cantar, tenemos que bailar, vamos pasando, ¿no? Es una avenida de 900 metros y me acuerdo que teníamos que cantar y hay mucha interacción con el público. Uno está bailando y cantando y yo estaba sobre el lateral derecho, casi pegado a la gente y me acuerdo de empezar, hubo una pausa, tenemos que frenar, entonces yo seguía bailando, cantando y me puse frente a una chica con su madre y me acuerdo que ella me miró, hicimos una conexión visual y empezó prácticamente a llorar y a agradecerme, a decirme, bueno, un montón de cosas lindas que no las escuchaba porque había mucha música, por supuesto, pero era una conexión increíble. Y yo cómo me sentía en ese momento brindando también todo de mí, porque realmente es mucho entrenamiento, mucho lo que estamos dando en ese momento, y que la otra persona reciba eso, fue como una ida y vuelta muy fuerte, una conexión increíble de energía. Y ya te digo, creo que eso fue como, y sigue siendo cada vez una energía única, ¿no? Como cuando te dicen qué es lo que sentís cuando subís a un escenario. Bueno, esto es algo así, pero creo que es aún más fuerte porque no estás en un escenario donde vos estás en este espacio y tenés solamente el público enfrente, sino que vos tenés un 360, tenés compañeros y tenés público allá y tenés público allá y va pasando mucha cosa al mismo tiempo. La música en vivo, imagínate la cantidad de personas que hay tocando un instrumento
cómo suena eso, realmente cuando empieza la música, el cuerpo te empieza a vibrar, eh, no solamente porque el sonido está alto, sino de la emoción que te genera ese sonido y ese ritmo. Y yo me fui en ese momento a ese sentimiento, a esa conexión con esa chica y que empezó a llorar y lo que me decía y fue hermoso, o sea, creo que es un sentimiento que me hace sentir plena, que me hace sentir muy bien, que me empodera, que en donde puedo fluir y puede salir todo mi poder, mi habilidad, mis dones, creo que ahí es donde uno realmente conecta con esa plenitud, ¿no? Entonces lo que hice en ese momento fue conectar con eso y también utilizo mucho el juego justamente para posibilitar eso en las personas con las que acompaño, ¿no? En darnos, a veces nos cuesta mucho eso y muchas veces mediante el juego es más fácil que podamos conectar con esos momentos, ¿no? Como cuando decís, bueno, no sale de una manera, no sale de otra, bueno, listo, juguemos a X cosa. Y de ahí de alguna manera es como abrir una puerta de habilitarnos a algo que de otra manera no podíamos. Nati, no sabes cómo se te enciende la cara cuando hablas de esto. Es como, se nota, confírmenme los que están mirando, la pasión que pones en esto y transmitís un montón. Me encanta la gente apasionada, así que te lo quería decir porque yo les cuento a todos, le dije a Nati, pasame algunas fotos, ¿no? Para todo lo que son las redes. Y cuando veía las fotos de ella en el carnaval, digo, no le alcanza la boca para reírse tanto. O sea, la pasión, y qué generoso también y qué copado que todo eso que te genera, viste, vibran sus ojos, te dice, es que sí, viste que Nati es seria, yo la conocí en una mentoría y es toda seria, típico nerd, con respeto, pero nerd, toda correcta, tal. Y ahí, pa, el baile la enciende. Y miren cómo esto que le Sí, apasiona, ella lo puso al servicio y lo comparte porque quiere que lo que le pasa a ella te pase a vos, que a lo mejor te sentís mal o lo que sea, y ahí sí. hay una posibilidad, es una posibilidad. Así que Nati, no, que te lo quería decir porque tu cara es maravillosa cuando hablas del río y del carnaval y la alegría que transmitís, y gracias por crear este método, porque muchas veces nos pasa una enfermedad como esa y elegimos el camino de, porque a mí, qué desgraciada, tú. Y elegiste la otra calle, ¿no? Y eso también hace que hoy compartas este método. Así que Sí. gracias. Ya vamos a ir cerrando, pero te quiero hacer, si alguien tiene alguna pregunta más, si es verdad, dice Guille, aparte todo blanco ahí atrás, me dan ganas de que nos hagas un movimiento, te la tiro, a ver si te copás hacer un movimiento para que te podamos imitar un poco nosotros, pero este, Una. sí, Un preguntarte movimiento eso, de... Sí, sí, decime. esto, quiero sanar, no sé por dónde empezar, no sé cómo bailar, no sé qué, que nos regales un movimiento, un ejercicio que lo podamos tomar, implementar nosotros en nuestra vida. Y te pido eso y ya Bien. no te quito más tiempo. A ver, bueno, no tenía preparado el espacio para esto, vamos a improvisar, pero a ver si se me Muy ve bueno. ahí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Vamos, Eh, estamos todos contentos. Una de las cosas más importantes, yo te diría que es comenzar a hacer un movimiento de cadera, a soltar la cadera, que me pueda mover y liberar la cadera. Más allá de una cuestión de samba, estamos hablando de una cuestión de chakras, de ahí, bueno, podemos profundizar mucho más atrás de eso, pero sin entrar en detalle para que no sea muy largo. Yo te diría empezar a mover la cadera para un lado hacia el otro. Perfecto. Después empezar con un movimiento doble, doble. Ok, Después lo voy a hacer 3 veces. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Al otro lado. Y después voy a levantar los pies. Voy a hacer como una especie de tocar en el lugar. ok. Voy a ir hacia adelante,
Voy a empezar a mover, voy a ir hacia atrás. Bien. Y lo que voy a hacer es, abro una pierna y golpeo hacia afuera. No sé si se ve la pierna, No se ve las la dos cosas que pierna. estamos tratando. Yo me lo estoy imaginando igual, ¿eh? Abro Golpeo, y golpeo. golpeo. ¿Sí? Empiezo a generar ese movimiento. El primero lo que hacemos es subir y bajar, y después con la práctica vamos a empezar a darle más intensidad, ¿no? A lograr esto, este Perfecto. golpe. Lo mismo hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Después, uniendo un poco todo, obviamente que una clase de samba, generalmente todos queremos hacer el paso básico en la primera clase. Eso lleva un proceso, pero al menos tenemos que hacer 5 o 6 clases como para empezar a poder bailar samba. Pero para hacer algún otro ejercicio es ir caminando hacia atrás y mover la cadera, otro paso y apoyo y dejo la cadera de costado, la dejo de costado, la dejo de costado. Perfecto. Después, repetimos haciéndolo doble, como decíamos, 1, 2. Paso atrás, 1, 2. Paso atrás, 1, 2. Paso atrás, 1, 2. Y eso lo seguimos repitiendo. Después lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces hago 1, 2, 1, 2. Muy bueno. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Y después con el tiempo hacemos de a 1. Entonces hago 1, 1, 1, Claro. 1, Está buenísimo. 1, 1, 1. Ahí le empezamos a agregar brazos. Obviamente es toda una construcción que se va haciendo de clase a clase, pero el movimiento termina siendo esto. 1, 2, Los brazos 3, así. 4, Tuki, 5. tuki. Está buenísimo. Está buenísimo. Y Nati se copó, me encantó. Gracias por coparte, Nati. Gracias, gracias. Ahí nos están preguntando dónde encontrarte, es natiferrer.ok. De todas maneras, este vivo va a quedar guardado y va a estar su Instagram. Además, fíjate, Cari, también en el feed está el flyer del vivo y ahí está Nati también. Ahí encontrás su Instagram, natiferrer.ok. Nati, ¿alguna cosa más que nos quieras decir? ¿Cómo te encontramos? ¿Un mensaje de cierre que Bien, nos inspire? sí, me gustaría compartir una de las cosas más importantes que yo aprendí en este proceso de sanación, y es que sea lo que estés atravesando, cualquier sea el diagnóstico, cualquier sea la situación o la dificultad por la que estén pasando ahora, es que puedan buscar esa posibilidad que te está dando esta situación. Una de las cosas más importantes que yo aprendí es que esta situación llegaba y me daba justamente el escenario, mirándolo desde lo artístico, para que yo pudiera desarrollar una nueva versión de mí, ¿no? Y pudiera hacer algo más de lo que estaba haciendo antes. Entonces, que no se queden solamente con ese diagnóstico y con lo que hasta el momento parece que es lo que hay que hacer y lo que hay que quedarse, sino con buscar un poco más, con dar un pasito más, con buscar esa evolución de tu ser, que no hay error en nada. O sea, estamos acá para cumplir con un propósito, para cumplir con un proyecto o con algo mayor. Entonces, que confíen en que tienen las herramientas, que tienen la fuerza que está dentro, que a veces está muy dormida, pero que está, y que busquen acompañamiento, que busquen ayuda, de que hay muchas personas que los pueden acompañar a transitar esta situación de una manera más amorosa. Así que eso, simplemente que confíen y que no se queden solos en el dolor, sino que vayan a transformarlo. Muchas gracias, Nati. Hermoso mensaje. Lo tomamos. Ahora nos vamos todos a poner música y a bailar un rato en casa, moverse. Sí. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí en el vivo. Gracias a quienes están mirando on demand. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta info. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y con ganas de ayudar y de aportar un granito de arena a todo esto. Nati, gracias de vuelta Gracias a y vos, Sandro. Un placer. un beso.
Adiós. Nos vemos.